¿Es realmente necesario ofrendar en la iglesia? Ah, Es una pregunta que, en algún momento, muchos creyentes y personas que asisten a las iglesias se han hecho. Sentados en el banco mientras pasa la canasta de la ofrenda, es posible que te hayas detenido a pensar, ¿por qué debo dar mi dinero a la iglesia? ¿Realmente es un mandato bíblico? ¿Es esto algo indispensable para mi vida de fe? Estas son preguntas legítimas y en realidad muy importantes para cualquiera que busque comprender mejor su relación con Dios y la comunidad de fe. A lo largo de la historia, las iglesias han hecho énfasis en la importancia de dar, ya sea en forma de diezmos, ofrendas o donaciones. Sin embargo, también es cierto que hay escepticismo en torno a esta práctica, especialmente en el mundo moderno, donde las personas están más conscientes del mal uso del dinero y de los escándalos financieros que, lamentablemente, algunas organizaciones religiosas han protagonizado. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante hacernos esta pregunta desde una perspectiva más amplia. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ofrenda en la iglesia? ¿Es simplemente un acto de dar dinero o hay algo más profundo detrás de este acto? Hoy, vamos a explorar esta cuestión, examinando no solo lo que la Biblia enseña sobre la ofrenda, sino también cómo esta práctica puede influir en nuestras vidas espirituales y en nuestras comunidades. Para comenzar, debemos reconocer que la práctica de ofrendar no es exclusiva del cristianismo. En muchas religiones del mundo, el acto de dar tiene un lugar destacado. Desde las ofrendas ceremoniales en las religiones antiguas, hasta las donaciones caritativas en el Islam, el hinduismo y otras tradiciones, el dar está profundamente arraigado en las prácticas espirituales de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que la ofrenda en el contexto cristiano sea única? En el contexto cristiano, la ofrenda es mucho más que una simple transacción financiera. Es una expresión tangible de gratitud, obediencia y fe. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, la idea de dar a Dios ha sido una parte integral de la vida de fe. En el libro de Génesis, vemos a personajes como Abel y Abraham ofreciendo sacrificios a Dios como una muestra de devoción y reverencia. Más tarde, la ley de Moisés establece normas claras para los sacrificios y las ofrendas, incluyendo los diezmos que debían ser entregados al templo y a los sacerdotes. Sin embargo, con la llegada de Jesús y el Nuevo Testamento, el enfoque de la ofrenda cambió. Ya no se trataba solo de cumplir una ley o una obligación religiosa, se convirtió en una expresión de amor y generosidad que debía fluir de un corazón transformado. Jesús mismo habló mucho sobre el dinero y la generosidad. En el Evangelio de Mateo nos dice, «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. Esto nos lleva a entender que el acto de dar no solo tiene que ver con cuánto dinero ponemos en la canasta de la iglesia, sino con el estado de nuestro corazón al hacerlo. Hoy en día, muchas iglesias continúan enfatizando la importancia de las ofrendas y los diezmos como una forma de sostener las actividades ministeriales, las misiones y las necesidades operativas de la congregación. Sin embargo, también hay muchas dudas y preguntas válidas en torno a esta práctica. ¿Por qué es necesario ofrendar? ¿Es realmente un mandato bíblico para los cristianos modernos? ¿Qué sucede cuando las ofrendas son mal utilizadas o no administradas correctamente? A lo largo de este video, vamos a profundizar en estas preguntas y tratar de proporcionar una visión más clara sobre el propósito de la ofrenda en la iglesia. También abordaremos algunas de las preocupaciones y escepticismos comunes, y exploraremos cómo la generosidad puede tener un impacto transformador tanto en nuestras vidas como en nuestras comunidades de fe. A pesar de las enseñanzas bíblicas claras sobre la importancia de dar, muchas personas hoy en día sienten una mezcla de escepticismo y preocupación cuando se trata de ofrendar en la iglesia. Y, para ser justos, estas preocupaciones no son del todo infundadas. En las últimas décadas, ha habido escándalos financieros en algunas organizaciones religiosas, donde los fondos recaudados por las iglesias han sido mal utilizados, o en algunos casos, robados. Esto ha llevado a que muchas personas pierdan la confianza en la institución y se pregunten si es realmente necesario continuar dando. Uno de los problemas más comunes que enfrentan las iglesias hoy en día es la falta de transparencia en la administración de los fondos.
Cuando los congregantes no saben con certeza cómo se utilizan las ofrendas, es natural que surjan dudas. Las preguntas son muchas. ¿A dónde va mi dinero? ¿Se está utilizando para ayudar a los necesitados? ¿O simplemente está financiando un estilo de vida lujoso para los líderes de la iglesia? Otra preocupación común es la idea de que la ofrenda es vista más como una obligación que como un acto voluntario. Algunas iglesias pueden presionar a sus miembros a dar grandes cantidades de dinero, a veces sugiriendo que su generosidad será recompensada con bendiciones materiales. Esto ha llevado al surgimiento de lo que algunos llaman el Evangelio de la Prosperidad, una doctrina que sostiene que Dios bendecirá financieramente a aquellos que den generosamente. Para muchas personas, esta enseñanza no solo es problemática, sino que también parece ir en contra del mensaje más profundo del Evangelio, que habla de sacrificio, humildad y servicio. A esto se suma el hecho de que, en muchas culturas modernas, la gente está cada vez más preocupada por su situación económica personal. Con el costo de vida en aumento, las deudas y otras responsabilidades financieras, algunos cristianos se preguntan si pueden permitirse ofrendar. ¿Es realmente justo pedir a personas que ya están luchando financieramente que den una parte de su dinero a la iglesia? Estas preguntas y preocupaciones son válidas y merecen ser discutidas. El problema no es solo si debemos o no ofrendar, sino cómo podemos hacerlo de manera que sea verdaderamente significativa y en sintonía con nuestra fe. Para muchos, el desafío es encontrar un equilibrio entre dar de manera generosa y responsable, sin caer en la trampa de sentir que se trata solo de una obligación o de cumplir con una expectativa impuesta. Cuando nos adentramos en las Escrituras, encontramos que el acto de dar está profundamente enraizado en los principios del amor, la gratitud y el sacrificio. En el Antiguo Testamento, las ofrendas eran una parte central del culto. No solo eran una forma de sostener a los sacerdotes y el templo, sino también un medio para expresar devoción a Dios. Uno de los pasajes más conocidos sobre el diezmo se encuentra en el libro de Malaquías, donde Dios desafía a su pueblo a ponerlo a prueba en el área de las ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Este pasaje a menudo se utiliza para enseñar que la obediencia en el área del dar resultará en bendiciones. Sin embargo, es importante no malinterpretar este versículo como una promesa de prosperidad financiera. Más bien, se trata de una promesa de provisión divina, donde Dios cuida de las necesidades de su pueblo cuando ellos confían en Él. En el Nuevo Testamento, Jesús cambia el enfoque de la ley al corazón. En una de sus enseñanzas más impactantes, Jesús elogia a una viuda pobre que da 2 monedas de cobre en el templo, mientras que los ricos dan grandes cantidades. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lucas 21:3-4. Aquí, Jesús no está hablando de la cantidad, sino del sacrificio y la intención detrás del acto de dar. La ofrenda de la viuda, aunque pequeña en términos monetarios, fue mucho mayor en términos de fe y devoción. Esta enseñanza nos recuerda que lo más importante en nuestras ofrendas no es cuánto damos, sino cómo lo damos. ¿Lo hacemos con gratitud, con fe, con el deseo de servir a Dios y a los demás? ¿O lo hacemos por obligación, por miedo o para ser vistos por los demás? Otro principio importante en el Nuevo Testamento es el de dar con alegría. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo escribe: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Este versículo nos enseña que nuestras ofrendas no deben ser un acto de coerción o presión, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Dios. Cuando damos con un corazón alegre y generoso, nuestras ofrendas se convierten en una forma de adorar a Dios y bendecir a los demás. Es importante recordar que las ofrendas no son solo financieras. En el libro de Hechos, vemos a la iglesia primitiva compartiendo todo lo que tenían entre ellos,
desde bienes materiales hasta tiempo y recursos. La generosidad cristiana no se limita a dar dinero, también incluye dar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro servicio a los demás. Es un acto de amor que refleja el amor de Cristo hacia nosotros. Ahora, para ilustrar cómo las ofrendas pueden tener un impacto positivo, quiero compartir una historia que seguramente tocará tu corazón. Se trata de una pequeña comunidad cristiana en un pueblo rural, donde las personas vivían de manera muy humilde, con recursos limitados. Las ofrendas que se recolectaban en la iglesia cada domingo no eran grandes, pero cada miembro de la congregación daba lo que podía, a veces con sacrificio. Un día un hombre llegó a la iglesia en busca de ayuda. Estaba desempleado, había perdido su hogar y no tenía a dónde ir. El pastor, consciente de las dificultades económicas que ya enfrentaba su comunidad, no dudó en usar parte de los fondos recolectados para proporcionarle alimentos, ropa y un lugar donde quedarse. La iglesia no tenía mucho, pero lo poco que tenían lo compartieron con este hombre. Con el tiempo, este hombre comenzó a asistir regularmente a los servicios y, poco a poco, su vida comenzó a cambiar. Consiguió un trabajo, encontró un nuevo propósito en la vida y se convirtió en un miembro activo de la iglesia. Lo más asombroso de esta historia es que todo esto fue posible gracias a las ofrendas de personas que, aunque no tenían mucho, dieron de corazón. Este testimonio nos recuerda que nuestras ofrendas, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto enorme en la vida de los demás. No se trata solo de cumplir con una obligación religiosa, sino de participar en la obra de Dios para transformar vidas. Cuando damos, no solo estamos apoyando el funcionamiento de la iglesia, estamos contribuyendo a que el amor de Dios llegue a aquellos que más lo necesitan. Esta historia refleja lo que Jesús enseñó sobre dar. No se trata de la cantidad, sino de la disposición de nuestro corazón. Las ofrendas son una herramienta poderosa para el bien, y cuando se usan con sabiduría y propósito, pueden ser una fuente de bendición tanto para los que dan como para los que reciben. Mire, la práctica de ofrendar en la iglesia es mucho más que una simple transacción financiera. Es un acto de adoración, de gratitud y de fe. Aunque es natural que algunas personas tengan dudas o preocupaciones sobre cómo se administran las ofrendas, es importante recordar el propósito más profundo detrás de este acto. Dar es una oportunidad para participar en la obra de Dios en el mundo, apoyando a nuestras comunidades de fe y ayudando a los más necesitados. A lo largo de este video, hemos explorado varios aspectos de la ofrenda, desde sus raíces bíblicas hasta los desafíos modernos que enfrenta la iglesia en cuanto a la transparencia y el uso adecuado de los fondos. También hemos visto cómo las ofrendas, cuando se dan con un corazón generoso, pueden tener un impacto transformador en la vida de las personas. Es crucial entender que la ofrenda no se trata solo de cumplir con una obligación o una expectativa. Se trata de una decisión personal, una respuesta a la gracia y al amor que hemos recibido de Dios. Ya sea que demos dinero, tiempo o talento, lo importante es que lo hagamos con un corazón alegre y agradecido, sabiendo que nuestras ofrendas son una forma de adorar a Dios y servir a los demás. Para aquellos que todavía se sienten inseguros acerca de ofrendar, mi consejo es que lo vean como una oportunidad para crecer en su fe. La generosidad no solo beneficia a quienes reciben, sino que también transforma a quienes dan. Cuando damos de corazón, Dios utiliza nuestras ofrendas para bendecirnos y bendecir a otros de maneras que a menudo ni siquiera podemos imaginar. Ahora que hemos profundizado en el tema de las ofrendas, me encantaría saber qué piensas. ¿Qué opinas sobre la práctica de ofrendar en la iglesia? ¿Crees que es necesaria o tienes preocupaciones al respecto? Me encantaría leer tus comentarios y comenzar una conversación al respecto. Si este video te ha resultado interesante o útil, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido relacionado con la fe, la vida y la espiritualidad. Tengo muchos otros videos donde exploramos diferentes aspectos de la vida cristiana y cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que te haya inspirado y que te haya dado una nueva perspectiva sobre el acto de ofrendar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.